soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vayamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar. Y los judíos comentaban: ¿de veras cuánto le amaba? Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía,
Se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Todos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, estamos ya en la recta final de este tiempo de preparación que conocemos como la Cuaresma. Y quisiera que nos abocáramos un poco a este proceso que va a ser muy interesante. Hay algo que tenemos que entender muy bien, a lo que vino Jesús y lo que puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención. Dice: hijo de tigre, de tal palo. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres en los hijos tienen una influencia muy grande, que van a dejar en ellos plasmados muchas de sus características físicas, pero también espirituales, mentales y psicológicas. O sea, de tanto estar con los padres, nos hacemos como ellos, ¿sí o no? Y yo creo que todos somos testigos de ello, ya sea porque te pareces a tu padre, te pareces a tu madre, físicamente hablando, pero también en tu manera de ser, en tu pensamiento. Incluso, yo creo que más de uno habrá dicho: yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. Y vóytelas, terminaste igualito, corregido y aumentado. ¿A quién le ha pasado eso? A ver, levante la mano. Así, ¿a ti te ha pasado, mijo? Ay, a ver, levante la mano aquí honestamente, que digan: es que yo, y terminé igual o peor. O a lo mejor terminé igual o mejor. Pero esa situación se da de alguna manera en la vida que tenemos con nuestros padres. Ya sea la ausencia de mi padre y de mi madre me va a dejar una huella, o ya sea la presencia de ellos, buena o mala, deja una huella en mi ser. Déjenme hacer un pequeño repaso de esta semana de 2 días muy interesantes. Una de ellas fue el miércoles, porque el miércoles leíamos a San Juan y decía algo muy interesante. Dice Jesús: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es igualito que su Padre.
No sé si hay quien le diga así a Jesús, ¿no? Ya ves que, ¡ay, eres igualito que tu padre! ¿A quién le dijeron así? A ver, levante la mano. ¿Quién de sus mamás? ¡Ay, eres igual que tu padre! Por eso no te aguanto. ¿A quién le dijeron así? Levante la mano. A mí me lo dijeron. Y aquí está mi papá, ¿eh? Igualito que tu padre. Y es precisamente, Jesús es igualito que ¿quién? Que su papá. Esto es interesante. Fíjense lo que dice: mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Luego más adelante decía: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Solo hace lo que le ve hacer al Padre. Solo hace lo que ¿qué? ¿Cuántos de ustedes de chiquitos querían ser como su papá o su mamá? Así como que, ay, yo quiero ser como mi papá. Y así tenías como que en un pedestal a tu papá o a tu mamá. A ver, levante la mano. Miren, sí, hay hijos buenos. Sí, el querer ser como mi papá. Mi papá, toda su vida trabajó en la televisión. No crean que es artista, aunque parezca galán de telenovela. No. Más bien galón, no es cierto. Él le tocó trabajar en la televisión, es uno de los fundadores de la televisión mexicana. En aquel tiempo, pues él, entre otras cosas, le tocaba poner la música en algunos programas en vivo. Para los niños no van a saber de qué estoy hablando, ni para los jóvenes, pero los más ruquitos, ¿se acuerdan de los long plays? De los discos de acetato grandotes. A ver, ¿quién se acuerda? Entonces ya están viejos. Puro viejo viene a misa, qué bárbaro. Bueno, lo que hacía mi papá era a pulso de maraquero, tenía que poner, ya ve que tenían las divisiones por los tracks, sí, que decía uno. Entonces él tenía que poner a pulso la música para el programa. Hasta se ganó un Ariel, o sea que es un Oscar mexicano de 1958, ¿no? 58. Ahí lo tenía, pero después se le rompió. ¿Quién sabe dónde quedó ese Ariel? ¿Lo tiene el güero? Ay, bueno. En caso es que, de alguna manera, esto va a ser muy interesante porque lo que uno ve hacer al padre lo imita. Yo cuando estaba chiquito, mi papá dice que no se acuerda, pero yo me acuerdo, mi papá siempre andaba de traje, así muy pipirisnay, bueno, pues, en el trabajo en la televisión, ¿no? Y me acuerdo que un día se me ocurre ponerme el traje de mi papá, pero yo tendría como 6 años. Entonces imagínense un enano con traje, pero el traje de mi papá. Y yo me salí a la calle con el traje de mi papá. Dejen de decir cómo terminó el pantalón de mi papá. Y cómo terminaron mis pompas. ¿Por qué? Porque yo quería imitar a mi papá. Yo creo que es algo así como que ves a tu papá y dices, wow, yo admiro a mi papá. De alguna manera, esto es lo que Jesús nos viene a enseñar. Nos viene a enseñar cómo es su Padre. Y Él hace todo lo que hace el Hijo, es porque lo ve hacer al Padre. ¿Qué características tiene el Hijo? Si Jesús habla de la misericordia es porque el Padre es misericordia. Si el Hijo habla del perdón es porque el Padre es perdón. O sea, deja una huella, una impronta. ¿Se acuerdan de qué se trató el domingo pasado? A ver, ¿de qué se trató? Nada más dijeron que sí, pero no dicen de qué. ¿La qué? Sí, pero el evangelio. Del ciego. Y en la primera lectura, de la primera lectura, el que me diga de qué se trató en la primera lectura, le doy un premio. El premio va a ser que va a lavar mi carro. No es cierto. Pues sí. Muy bien, don José. Se ganó el premio, al rato le doy las llaves para que lave mi carro. ¿Cuál fue la primera lectura? Es cuando el profeta Samuel va a escoger el nuevo rey. Estaba Saúl, pero Saúl chafeó.
Y entonces Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Jesé, que te voy a decir a quién vas a ungir. Y va pasando el primer hijo, así como yo, grandote, guapetón. Y dice, éjele. Samuel dice, este va a ser. ¿Y qué le dice Dios? Éjele. Tú juzgas por la apariencia. No te dejes llevar, no te dejes impresionar. ¿No te dejes qué? ¿Qué significa eso? No te dejes imprimir, no te dejes marcar por la apariencia. ¿Y qué es lo que hace una chamacona para decidir el novio o el galán? Acá tengo una chamacona. ¿Cómo se te queda el ojo cuando ves un chamacón así, guapetón así? ¿Cómo te queda el ojo? Cuadrado y flojo, aunque a tu papá le reviente la tripa. Por la... ¿Y qué es lo que hacemos? Dejamos que esa apariencia impregne en nosotros y ahí nos quedamos cautivos. Entonces el Señor dice, no te dejes imprimir por lo que el mundo hace, déjate imprimir por lo que yo te doy. Y esto es la marca del cristiano, cuando nos dejamos imprimir por Dios. Desgraciadamente, pocas veces lo hacemos. Nos dejamos imprimir más por lo que dice el mundo, por cómo te ves, por lo que tienes, por lo que posees, por lo que te genera placer, que es lo que va marcando mi actuar. Porque el jueves también nos hablaba el evangelio de esto, que también es la continuación de Juan. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. ¿Qué significa testimonio? ¿Qué siente qué? Decir lo que una persona es, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué entienden que es? Testigo. Vamos a ver, ¿qué es un testigo? ¿Perdón? Asegurar lo que ve. ¿Qué más? Es alguien que presenció un acontecimiento y dice, yo lo vi. O sea, es un chismoso. En el buen sentido de la palabra. Oye, ¿qué pasó? Fíjate, ¿qué pasó esto? Aunque luego le metemos de nuestra cosecha. Pero ser testigo es ser presenciado algo, presenciar algo, es decir, estar presente en esa realidad, y que muchas veces esa realidad te impacta, te marca. Yo soy testigo de mi padre. ¿Por qué? Porque yo viví con él, pero ¿qué estoy diciendo? Yo soy testigo de mi papá. Él marcó en mí, ¿sí? Y yo soy testimonio de lo que él hizo en mí, lo bueno y lo malo. ¿Quieren ver cómo son ustedes? Vean a sus hijos. Es decir, ay, padre. Pues así, bajita la mano, cachetada con guante blanco. Ay, padre, es que mi hijo, ay, es que mi hija. Éjele, tú lo hiciste. Ese hijo es testigo de los que tú hiciste o de lo que no hiciste con él. ¿Sí me doy a entender? Esto es una realidad. Todos somos testigos de papá y de mamá. Puedo ser testigo de mi papá y mamá si no estuvieron conmigo. Soy testigo que no estuvieron. ¿Cómo se dan cuenta que no estuvieron conmigo? Pues por la manera como yo vivo. Porque me falta cariño, me falta esa seguridad, me falta esa comprensión. Ah, pero si estuvo mi papá, me amó, me cuidó, me chiqueó, me dijo, ay, qué moñito, chiquito, moñito. Ah, pues se va a reflejar en mi manera de ser, ¿sí o no? Si mi papá es un coqueto, pizcapocho, cusco y pispireto, le dicen viejo tricolor, la cabeza blanca, la nariz roja y el rabo verde. Entonces, ¿cómo van a ser los hijos? Yo nada más digo. ¿Qué se refiere? Que soy testigo de lo que mi padre hizo. Puedo ser testigo de un momento nada más,
yo veo cómo esta mujer agarró a cachetadas a su marido y me lo dejó así todo feo. Soy testigo de eso. Pero algo ya más fuerte es estar viviendo algo y ser testigo de esa realidad. ¿Sí me doy a entender? A tal grado, obviamente, que tanto estoy conviviendo con que va a marcar mi existencia. A tal grado que lo que yo pienso, que lo que yo hablo, está marcado por la presencia o la ausencia de mis padres. Son los que más me van a marcar. A esto aquí le podemos agregar los hermanos, los abuelos, los tíos y toda la bola de gente que puede marcarnos, para bien o para mal. Entonces aquí Jesús dice, yo soy testigo. Y también dice, mi Padre es testigo de mí, yo soy testigo de mi Padre. Porque hay esa unión, esa relación íntima entre el Padre y el Hijo. Fíjense, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar. ¿Las qué? ¿Cuáles son las obras que Jesús realiza? ¿Pero cuáles son? Los enfermos sanan, los demonios son expulsados y los pobres son evangelizados. Las obras, entre ellas la que hoy vivimos. ¿De qué se trató el evangelio hoy? De la resurrección de Lázaro. O cuando hace 8 días, ¿de qué se trató? Un ciego de nacimiento quedó sano. ¿Sí? Y cuando mucha gente estaba alrededor de Jesús y no había que comer, ¿qué hizo? Multiplicó los panes y comieron gratis todos. Son obras. Pero ¿cuál era la obra más importante? Dar a conocer a su Padre. Esa es la obra más importante. Pero bueno, dice, yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Dice, ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Luego más adelante dice, yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Entonces, ¿cuál es el segundo planteamiento? El primer planteamiento era lo que veíamos de el que el Hijo imita al Padre. A tal grado es esta relación que el Hijo se vuelve testigo ¿de quién? De su Padre. Porque el texto de ahora está, pero bien hermoso. Si pusieron atención, espero que sí. Hay algo aquí bien interesante. Voy a tratar de ejemplificarlo. A mí me gusta hacer ejercicios para poder entender, dar a entender la idea. Déjeme ver de quién. A ver, venga, Rafaelito, venga para acá. Venga para acá, mi querido Rafaelito. Véngase para acá. Tú que estás feo, ponte de este lado. Ok. Aquí hay un planteamiento muy interesante. El primer planteamiento es, ¿se acuerdan el domingo pasado? Jesús le preguntaron sus discípulos, Maestro, ¿quién pecó? ¿Él
o sus padres? Porque había un ciego de... ¿Qué contestó Jesús? Que ninguno. Que él estaba enfermo, ¿para qué? Para que se manifestara la obra de Dios. ¿Sí queda claro? Y hoy cuando están hablando del muerto, bueno, no del muerto, primero dice del enfermo, y Jesús dice, Lázaro duerme. Dice, entonces va a sanar. No, Lázaro ha muerto. ¿Y para qué murió? Para que se manifestara o sea, para que el corazón del hombre se vaya impregnando del amor de Dios. Esa es la obra de Jesús, que cada uno de ustedes quede impregnado de este amor. Espérame tantito, fíjense lo que dice cuando Jesús le dice, cuando dice, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Grábense bien esta parte porque va a ser fundamental. Para que el Hijo de Dios sea... Ok, voy a aterrizar esta idea en un aspecto muy sencillo. El ser humano, para que pueda sobrevivir, necesita alimentarse, ¿sí o no? Cuando Rafaelito estaba chiquito y bonito, porque después creció y se puso feíto, ¿cuál es el primer alimento que se le da a un niño chiquito? El seno materno. ¿Y qué encontramos en el seno? La lechita. Ese es el primer alimento. ¿Qué pasa si a este niño recién nacido le hubiera dado carnita? No, se hubiera indigestado, se hubiera muerto. ¿Sí o no? Segundo alimento, después de la leche, ¿qué le doy? Papilla. ¿Cómo se hace la papilla? Se puede moler, o si no, también ¿cómo? Con una cucharita se raspa la fruta y se le da, ve chiquito, manito. Tercer alimento, ¿cuál es? A ver, mamá, si ya se les olvidó. Ya sopitas, luego. Carnita, luego. Ya se le da verdura, se le da... ¿A qué edad se le da la carne? Cuando tiene dientes. ¿A qué edad tuviste dientes? ¿2? ¿Me preguntas o me afirmas? ¿A qué edad tuvo dientes tu hijo, Socorro? A los 6 meses. Ay, chiquito, con razón te alimentabas. Ahora, gracias a la ciencia, antiguamente los papás, los abuelos, no se preocupaban por dar alimentos balanceados. ¿Verdad que no, abuelita? Nada más con que tragaran. ¿Sí o no? O sea, no había tanto problema que si tanto por ciento de carbohidratos, tanto por ciento de proteínas, que si esto, que si aquello. Ahora lo hacen tan complejo que dices, pues mejor no como. Pero ahora, gracias a esto, se sabe de muchas enfermedades del cuerpo. Por ejemplo, una enfermedad del cuerpo que se dé por no comer bien algún nutriente. ¿Cuál sería? La anemia. ¿Qué le falta a una persona anémica? ¿Pero qué tipo? Especialmente el hierro. Entonces, que coma este metal para que pueda comer hierro. Pues sí, esto es hierro, ¿no? ¿Qué tiene que comer? Frijoles, espinacas, lentejas, con alto contenido en... Les voy a hacer otra pregunta, a ver qué tan inteligentes son. Bueno, a Rafita. A ver, Rafa, ¿tú sabes por qué la sal que comemos tiene que ser yodatada? Bueno, ¿sabían ustedes que tiene que ser sal yodatada? Ahora, ¿por qué tiene que ser sal yodatada? ¿Quién sabe? ¡Uy! Voy a creer que seáis tan despistados. ¿Alguien por aquí dijo? Para que trabaje la tiroides. Si no tienes yodo, se te hincha aquí, y no porque estés gordo. Te da el bocio.
Entonces, por decreto presidencial, la sal tiene que ser sal yodatada para evitar que la gente tenga problemas con el yodo. ¿No sabían eso? Pues ya lo saben. Sí. No estoy inventando, es la verdad, yo soy médico, por eso se los digo. O sea, hay enfermedades que pueden darse por una deficiencia en la alimentación. Y si este cuerpecito no lo alimenta bien, ¿qué le va a pasar? Se va a enfermar. ¿Sí queda claro? Ok, este es el primer parámetro. Entonces, ¿cuál es el problema que nos presenta la palabra de Dios? La palabra de Dios en este planteamiento nos presenta una dualidad, una realidad que vamos a tener que aprender. El cuerpo se puede enfermar si no lo alimentamos, pero el problema es que no solamente somos cuerpo, también somos espíritu. Somos cuerpo y somos... Agárrate de mí, compadre. El cuerpo y el espíritu tienen que caminar juntos siempre, ¿sí o no? El problema aquí es, ¿qué alimento más? ¿El cuerpo o el espíritu? El cuerpo. Se nota. ¿Qué alimento? Pues si nos comparamos en peso, ¿qué está mejor alimentado, el cuerpo o el espíritu? Pues, pobre espíritu raquítico, muerto de hambre. Y en cambio el cuerpo, miren, rebosa de felicidad. Esta es una realidad. ¿A qué me lleva esto? Me lleva a descubrir que muchos de nosotros podemos estar enfermos del espíritu. Así como descubro las enfermedades del cuerpo. Si está una persona malita de la panza, normalmente ¿cómo se manifiesta un problema de panza? Dolor, ¿qué más? Vómito, diarrea, temperatura. Si está enfermo de los pulmones, ¿cómo se manifiesta? Tos, flema, moco, problemas respiratorios. Puede darse dolor de oído, dolor de garganta. Ya, eso lo tenemos bien identificado. Pero cuando está enfermo del espíritu, ¿cómo se manifiesta? Pues véanse las caras. De verdad, véanse las caras. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Paso los días haciendo estas tristes canciones. Gente deprimida. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere. Gente que está dependiendo de lo que hay a su alrededor para ser feliz. Si tiene dinero, soy feliz. Si tengo ropa, soy feliz. Si tengo esto, soy feliz. Esa es una persona enferma del espíritu. No sabe que está anémica. Está fregada. Porque no es capaz de poder soportar el dolor, el sufrimiento. La persona que no tiene esa fuerza espiritual, lo que va a hacer es sacarle la vuelta al dolor. Le va a sacar la fuerza, la vuelta al sufrimiento. Y lo que va a tratar de hacer es vivir de acuerdo a sus necesidades. Hay dos caminos. Lo que quiero, el cuerpo, y lo que debo. Entiendan la diferencia. Lo que quiero, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, y lo que debo. El que alimenta el cuerpo y el que alimenta a él. ¿Vamos bien? No hay dudas. Me voy a cambiar de lugar, pásate de este lado. La voy a hacer del cuerpo. Entonces, normalmente, ¿quién tiene que dirigir a la persona? ¿El espíritu o el cuerpo? Pero, ¿qué pasa si el cuerpo es más fuerte? ¿Qué va a pasar con el pobre espíritu? ¿Sí entienden? Ese es el problema. Aquí hay un pequeño detalle. Un cuerpo sano, entre comillas, o un cuerpo alimentado, no va a sanar el espíritu. Pero un espíritu sano puede sanar el cuerpo.
¿Entienden la diferencia? Muchas de las enfermedades físicas, ¿de dónde creen que viene? De un espíritu anémico. ¿Cuáles serían las enfermedades del espíritu? El odio, el rencor, el miedo, la angustia, el resentimiento, el pecado. Ya no te emociones tanto, espérate. Ya no me soltaba este tipo, qué bárbaro. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos casos, yo como médico y como sacerdote me ha tocado ver personas que tienen cáncer en diferentes partes del cuerpo. Algunos de estos problemas son sanados cuando el espíritu se sana. Pero ¿qué es lo que hacen? Atacan el cuerpo con quimio, con radio, con pues yo no sé, con televisión. Pues ya les atacan con la radio, pues que no le ataquen la televisión, y yo no sé qué tanto le ponen al cuerpo para sanarlo, y no sanan el cuerpo y el espíritu sigue bien raquítico. Un ejemplo: las mujeres que han abortado y que no han sabido perdonarse o perdonar, probablemente pueden terminar con cáncer en el pecho. O cuando hay una mujer que trae un dolor, pero así contra un hombre porque le pusieron los cuernos, porque te abandonó, por lo que tú quieras, también puede terminar con cáncer en el pecho. Pero cuando un espíritu está sano, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Dice Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, ya apesta, porque lleva 4 días muerto. ¿Cuántos días? ¿Y tú cuántos llevas muerto? Hay gente que tiene años muerto en el espíritu, no lo alimenta. Desgraciadamente muchos están muertos. Yo les puedo decir que conozco personas enfermas, postradas en cama por años, que tienen más gozo, alegría y paz que todos nosotros que caminamos y nos movemos, porque esa persona tiene un espíritu fuerte, bien alimentado. Pero los demás estamos anémicos. Y fíjense qué interesante, dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego dice: levantó Jesús los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has, ¿qué significa? Porque yo llevo la imprenta, la huella, la unión entre el Padre y el Hijo. El Hijo ve hacer lo que hace el Padre. Jesús nos viene a enseñar lo que hace el Padre. Y si nosotros aprendemos de Jesús, vamos a imitar ¿a quién? Al Padre. Y dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre, para que crean que tú me has enviado. Y le dijo: Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué pasó con el muerto? ¿Y tuvo que ver algo el cuerpo? ¿Pero qué tuvo que ver algo aquí, el cuerpo o el espíritu? Gracias, vete a sentar, cuerpo. Tenemos dos realidades: lo que quiero y lo que debo. ¿Qué es lo que nos gobierna? Lo que queremos. Y esto, desgraciadamente, ha sido el parteaguas en nuestras vidas. No nos han enseñado a actuar con lo que debo. Nos quedamos siempre, mientras yo me sienta bien, mientras me genere placer, mientras me evite dolor, mientras que a mí me guste, no hay problema. Y es una lucha continua. Simplemente, ¿cuántos de ustedes les cuesta trabajo levantarse en la mañana? Y dicen: 5 minutos más. ¿Qué está ganando? ¿Lo que debes o lo que quieres?
Cuando te mientan la madre, o te ofenden, o te traicionan, ¿qué es lo que gobierna? ¿Lo que debes o lo que quieres? ¿Y qué es lo que quieres? Partirle la cara al otro, contestarle. Simplemente cuando vamos manejando y se te cierra algo, vas manejando y se te cierra, ay, pásele, de verdad, pásele. Pero ¿verdad que ustedes no hacen eso? Se les nota. Ustedes son de los que sí, pásele, no hay problema. ¿Qué es lo que me está gobernando? Lo que quiero. Ahora imagínate estarte alimentando toda tu vida así. ¿Cómo va a estar el espíritu? Enfermo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? No se puede separar el cuerpo y el espíritu. Mientras estemos en esta vida es imposible. Pero tenemos que aprender a caminar con esta realidad. Lo difícil es, el cuerpo es lo que siempre nos ha gobernado, porque tiene más fuerza en nosotros, porque hemos acostumbrado a consentir el cuerpo. Por eso, por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma se nos invita al menos al ayuno. ¿Al qué? A ver, yo le pregunto aquí a mi compadre, que se nota que ayuno mucho. ¿Para qué sirve el ayuno? No se preocupe. A ver, aquí mi compadre. Tampoco. A ver acá. Para fortalecer. O sea, el ayuno es dejar de alimentar el cuerpo para dedicarme un poquito más al. O sea, vaciarme de todo lo que me alimenta el cuerpo, que no es que sea malo, para poder aprender a alimentar mi espíritu. Es lo que hemos tratado de hacer toda la Cuaresma. Que ustedes alimenten más el espíritu. Y cuesta trabajo, porque nada más lo hacemos cuando venimos a misa. Y eso, si vienen a misa de 12, pues son 2 horas. Pero si no, se van a la misa más cortita. Imagínense cuántas horas le dedicamos a alimentar el cuerpo. ¿Cuántas horas inviertes en la mañana para desayunar? ¿O cuántos minutos? Media hora, vamos a poner. ¿Cuántos minutos para la comida? ¿Media hora? Yo le calculo que 1 hora mínimo, ¿no? 1 hora y media. ¿Cuántos minutos en la cena? Nada, tú. 1 hora. Vamos a poner, o media hora. Llevamos 2 horas. Bueno, usted 15 minutos, pero llevamos ya más o menos 2 horas. Ahora, ¿cuántas horas le dedicas al sueño? Mínimo 8. 8 y 2, 10. Vamos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la televisión y al internet? Al día, ¿cuánto? 4 horas. Y eso, si no eres adicto al Facebook, porque buscas el like, quién sabe qué. Ah, no, estamos en México, ¿verdad? El me gusta. Vamos a poner 4 horas. ¿Cuántas horas llevamos? 14 horas. Luego, ¿cuánto tiempo le dedicas para hacer ejercicio o alguna actividad que te distraiga? Vamos a poner 1 hora, 15 horas. ¿Qué más? ¿Cuántas horas le dedicas a trabajar? De 8 a 10 horas. O sea, ya tenemos, ¿cuántas horas teníamos? 15, más 10, 25. Oye, ya nos pasamos del día. Son las cuentas que estamos sacando. Y les pregunto, ¿cuántos segundos le dedicas a alimentar el espíritu? Cuando mucho. Gracias, Señor, buenos días. Gracias, Señor, buenas noches. Y eso, si te acuerdas de Él. ¿Sí o no? O te conformas con la misa del domingo. Pues, ¿por qué no comes una vez a la semana para que te dure toda la semana? Pues si haces eso con el espíritu, ¿por qué no lo haces con el cuerpo? Cénate o cómete una buena taquiza de camarones. Yo los invito, ustedes pagan. Allá en la
Quinta y Floresta, en Ensenada, tacos de camarón, tortillas recién hechas, le pones una base de mayonesa o de crema, pones el camarón así ya empanizado, le pones su guacamole, luego su salsita, sus pepinitos, su lechuguita, su jitomatito, su cebollita, una buena salsa, un vasito de agua y se le antojó, de agua de arroz o de agua de Jamaica, y atáscate Marías, unos 20 tacos. Pero eso te va a durar para toda la semana. ¿Quién lo hace? ¿Verdad que no? ¿Cómo fregados queremos sobrevivir si no alimentamos el espíritu? De eso se trata el Evangelio. Incluso Pablo, en la segunda lectura, nos plantea algo muy interesante. Pablo a los romanos dice: los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, o sea, no se parecen a Dios. ¿Quiénes son los que viven en forma desordenada y egoísta? Los que alimentan más. No es malo alimentar el cuerpo, es necesario. No podemos vivir si no alimentamos el cuerpo. El problema es cuando descuido la parte espiritual y lo que me gobierna es el cuerpo. Cuando vivo en el cuerpo es que vivo en forma desordenada. ¿Quién me gobierna? La gana. Hoy tengo ganas, no tengo ganas. Tengo ganas de ir a misa, voy. Es que yo voy a misa cuando tengo ganas, cuando yo lo siento, cuando me nace. Pues ya estás fregado. Así de simple. Entonces dice: los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Y Pablo todavía bien tierno dice: pero ustedes no llevan esa clase de vida, ¿verdad que no? Hipócritas. Empezando con el que les habla. Sino una vida conforme al Espíritu. ¿Conforme al qué? Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Entre más esté cerca de Dios, más me voy a parecer a Él. Entre más esté cerca de Satanás, y no me estoy refiriendo a tu suegra, más me voy a parecer a Él. Por eso necesitamos ser impregnados por Dios. Por eso venimos a misa, por eso meditamos la palabra de Dios, por eso comulgamos los sacramentos. Es para imprimirnos del amor de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios y transformarnos. Esta semana estuve confesando toda la semana 2 pecados al precio de 1. Y ay, compadre, hoy sí se dejaron venir, pero a montón. Valió la pena. Pero no estamos haciendo conciencia del poder de Dios en nosotros. Si aprendiéramos a alimentarnos todos los días de la palabra de Dios, si aprendiéramos a vivir sacramentalmente, la comunión, la confesión, son instrumentos para imprimir nuestra vida de la gracia de Dios. Otra cosa sería: el cuerpo va a seguir dando lata, el cuerpo va a querer seguir gobernando. Ni creas que se te van a quitar las tentaciones, ni creas que se te va a calmar el enojo, pero lo que va a empezar a gobernar es el espíritu. Al principio te dabas unos tacos de ojo, a lo mejor ya nada más quedan quesadillas, luego unos burritos o algo chiquito, pero va a ir disminuyendo. No quiere decir que no vas a seguir teniendo esa tentación, pero va a ser más fuerte el espíritu. El cuerpo no te prepara para el sufrimiento, ni para el dolor, ni siquiera para la muerte. El espíritu sí. ¿Qué es lo que más estás preparado? ¿Para qué estás preparado? Y dice Pablo, dice así: pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio,
si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, este cuerpo de mi papá tiene 84 años, está sujeto a la muerte por el pecado original, y un día mi papá se va a morir, gracias a Dios. Sí, se va a morir, porque al morirse va a ir a la presencia de Dios. Este cuerpo está sujeto al pecado, a la muerte por consecuencia del pecado, pero su espíritu va a vivir, y ese espíritu ya empieza a vivir en él cuando él empiece a alimentarse de Dios. Entonces es lo que Pablo dice: si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Déjenme decirles que incluso hay personas que cuando oran por los enfermos se sanan. ¿Por qué es muy santo la persona? Porque es el Espíritu de Dios que actúa en la persona. ¿Sí me explico? Que es precisamente lo que Pablo nos dice. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra del Espíritu Santo. ¿Dará qué? Tradúzcanlo: dará salud. Salud a sus cuerpos. La enfermedad no debería de ser la causa de la muerte de los católicos. Si es por accidente, pues ya no hay problema, pero la enfermedad no debería de ser la causa en un católico. Deberíamos todos de morir por causa muerte natural, en donde te quedas con los ojos cerraditos, sin sufrimiento ni nada, estiras la patita, como dormirse. Pero la mayoría, ¿por qué mueren? Por enfermedad. La enfermedad no es de Dios. Aprende a alimentar tu espíritu y en el nombre de Jesús tú quedas sano. Amén. ¿Quieren hacerlo? Pero yo empiezo. Yo les doy la primera pastillita, la primera probadita, que es este momento. Pero si ustedes no siguen alimentando su espíritu, yo no puedo hacerlo. Es responsabilidad de ustedes. A veces el Señor permite que en la oración de sanación algunos enfermos se sanen. Y eso es para que se manifieste la obra de Dios. Pero ustedes le pueden ordenar a su cuerpo que se sane, pero tienen que alimentar el espíritu. Pónganse de pie. Vamos a hacer este ejercicio. Así como estamos, cierren sus ojitos y vamos a desechar toda la comida chatarra que hemos venido alimentando tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Esta comida chatarra es la que nos vende el mundo: la fama, el poder, el poseer, la apariencia, el placer, en donde lo más importante es que yo esté bien. No me importa la manera como sea. No importa que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y ahí es donde justificamos el aborto, justificamos la homosexualidad, justificamos el divorcio, justificamos tantas y tantas enfermedades del espíritu. Satanás nos ha engañado y ya nos presenta como algo bueno, algo oficial, algo que el gobierno está aprobando, que los gobiernos están diciendo que es bueno, y nosotros no lo estamos comiendo. Es como envenenar la comida y decir: ¿saben qué? Esto está bien, se lo pueden comer. Pues eso es lo que nos da el mundo, nos dan los gobiernos, nos dan las televisoras estas que nada más nos venden comida chatarra. No solamente
para el cuerpo, también para el alma, para el espíritu. Nos han enseñado a querer sentir el placer en el sexo, porque eso es lo importante. ¿Cuántos hemos sido víctimas de la pornografía? ¿Cuántos hemos sido víctimas del egoísmo? ¿O cuánto hemos sido victimarios por nuestra inmadurez y nuestro pecado? Y hemos dañado a otros, justificándonos en que a mí me hace sentir bien, en que a mí no me importan los demás. Hoy el Señor quiere entrar a esa tumba. Ahí ya no está Lázaro, ahí estás tú. Estás tú porque estás muerto. Estás muerto con tu odio, estás muerto con tu dolor, estás muerto con tu miedo a la enfermedad, con tu miedo a la muerte, con tu miedo al sufrimiento, al dolor. Y a veces pensamos que lo más importante es evitar todo eso. No importa cómo, pero yo no quiero sufrir, yo quiero estar bien, yo quiero disfrutar la vida. El Señor, cuando alimenta el espíritu, te hace de una manera capaz de disfrutar las cosas más sencillas y las cosas más grandes, pero desde una relación íntima con Él, en donde eres capaz de poder reconocer, aún en el dolor y en el sufrimiento, esa presencia amorosa de Dios en tu vida, esa presencia de Dios en tu corazón, en tu alma. Por eso quiero que pongas delante de ti todo ese alimento chatarra, todo ese alimento que has tenido tal vez por años y que no te ha permitido alimentar correctamente. Quiero que presentes primero los sentimientos de odio, de rencor, los sentimientos de soledad, de tristeza, los sentimientos de envidia, de celos, de depresión. Vamos a entregárselos a Dios para que Él nos empiece a alimentar este espíritu con su amor, con su paz. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono a todas las personas que me han dañado, que me han lastimado, que han alimentado mi espíritu con esta comida chatarra, y me han enfermado y me han convertido en una persona rencorosa, celosa, insegura, miedosa. Señor Jesús, sana mi corazón, sana mi espíritu, sana mi mente, y por añadidura, sana mi cuerpo. Yo perdono a cada uno de ellos, empezando con mis padres, mis hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos y enemigos, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, y a todas las personas que de manera consciente o inconsciente me han dañado, me han lastimado. Señor Jesús, ya no quiero seguir alimentándome de todo ese pasado que me sigue atormentando. Yo perdono y yo sano en tu nombre.
en tu nombre, todas esas relaciones, todas esas relaciones, todas esas heridas. todas esas heridas. Señor Jesús, Señor Jesús, también te presento también te presento todos esos pensamientos todos esos pensamientos que vienen a mi mente que vienen a mi mente y que me perturban y que me perturban y que me hacen sentir y que me hacen sentir miedo, miedo, angustia, angustia, temor, temor, odio, odio, rencor, rencor, inseguridad, inseguridad, frustración, frustración, depresión, depresión, enfermedad. enfermedad. Esos pensamientos Esos pensamientos que han tomado el control que han tomado el control de mi cuerpo de mi cuerpo y de mi espíritu. y de mi espíritu. Yo los reprendo, Yo los reprendo, los ato y los amordazo los ato y los y los amordazo, mando y los mando a tus pies a tus pies en la Santa Cruz en la Santa para Cruz, que no me perturben, para que no me perturben, para que no me dañen. para que no me dañen. Señor Jesús, Señor Jesús, y todo acto y todo acto espiritual espiritual que sea dañino que sea dañino para mi alma, para mi alma, como la brujería, como la brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, adivinaciones, adivinaciones, premoniciones, premoniciones, control mental, control mental, ouija, ouija, y todo aquello y todo aquello al margen de Dios, al margen de Dios, que por ignorancia, que por ignorancia, que por necesidad, que por necesidad, que por curiosidad, por curiosidad, por miedo, por miedo, yo haya participado, yo haya participado, o alguno de mis descendientes, o alguno de mis descendientes, o de mis ascendientes, o de mis ascendientes, de mis abuelos, de mis abuelos, padres, padres, bisabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, de mis hijos, de mis hijos, nietos, nietos, bisnietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, de mis amigos de mis amigos y mis enemigos. y mis enemigos. Señor Jesús, Señor Jesús, reprendo, reprendo, ato y amordazo, ato y amordazo, corto y destruyo corto y destruyo toda obra de Satanás toda obra de Satanás que tiene que tiene a mi espíritu a mi espíritu en esta condición en esta condición de no poderse alimentar. de no poderse alimentar. Te reprendo Te reprendo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y te mando y te mando a los pies a los pies de Jesús de Eucaristía Jesús de Eucaristía para que nunca más para que nunca más vuelvas a perturbarme vuelvas a perturbarme ni alimentarme. ni alimentarme. Señor Jesús, Señor Jesús, y a partir de ahora y a partir de ahora quiero empezar quiero empezar a alimentar mi espíritu, a alimentar mi espíritu, meditando tu palabra, meditando tu palabra, participando participando de los sacramentos, de los sacramentos, haciendo oración haciendo oración y obras de y misericordia, obras de misericordia. todo por amor a ti. Todo por amor a ti. Ayúdame, Señor, Ayúdame, Señor, a saber enfrentar a saber enfrentar el dolor, el dolor, el sufrimiento, el sufrimiento, la injusticia, la injusticia, la traición, la traición, el dolor el dolor y todo aquello y todo aquello que me da miedo. que me da miedo. Ayúdame, Señor, Ayúdame, Señor, con la fuerza con la fuerza de este espíritu de este espíritu que tú pusiste que tú pusiste el día de mi bautismo el día de mi bautizo y que no he permitido y que no he permitido que creciera en mí, que creciera en pero mí, que a partir de ahora pero que a partir de ahora será alimentado será alimentado con todo lo que tú me das. con todo lo que tú me das. Señor Jesús, Señor Jesús, y por último, por último, yo le ordeno yo le ordeno a este templo a ese templo que ha sido dañado, que ha sido dañado, que ha sido enfermo que ha sido enfermo por no saber alimentar por no saber alimentar y cuidar y cuidar mi espíritu, mi espíritu, que en este momento que en ese momento cada célula, cada tejido, tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema aparato o sistema sea sanado, sea sanado, sea liberado, sea liberado, fuera de mí fuera de mí toda enfermedad. toda enfermedad. Cristo me ha salvado, Cristo me ha salvado, Cristo me ha redimido, Cristo me ha redimido,
Cristo me ha sanado. Cristo me ha sanado. Y yo me declaro Y yo me declaro libre y sano libre y sano de toda enfermedad de toda enfermedad en mi sistema nervioso, en mi sistema nervioso, en mis ojos, en mis ojos, en mis oídos, en mis oídos, en mi nariz, en mi nariz, en mi boca, en mi boca, en mi tacto, en mi tacto, en mi aparato respiratorio, en mi aparato respiratorio, en mi aparato digestivo, en mi aparato digestivo, en mi sistema urinario, en mi sistema urinario, en mi aparato reproductor, en mi aparato reproductor, en mi sistema endocrino, en mi sistema endocrino, en todos mis huesos, en todos mis huesos, músculos músculos y tendones, y tendones, en mi aparato cardiovascular, en mi aparato cardiovascular, en mi sangre, en mi sangre, en todas las hormonas, en todas las hormonas, en todas las glándulas, en todas las glándulas, en mi piel, en mi piel, en mi cabello en mi cabello y en mis uñas. y en mis uñas. Señor Jesús, Señor Jesús, en mi sistema de defensa, en mi sistema de defensa, sean sanados, sean sanados, sean liberados sean liberados para la gloria para la gloria de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Hijo de Dios Hijo y de Dios Espíritu y de Santo. Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora agachen su cabecita. Señor, tú me has enviado como tu sacerdote a predicar tu palabra. Tú has querido, Señor, que tu pueblo sea alimentado en su espíritu con esta palabra proclamada, para que sean sanados, Señor, primeramente en su alma, en su espíritu, en su mente, en su corazón y por añadidura, Señor, en su cuerpo. Porque teniendo este espíritu sano, el cuerpo se sana. Pero si el cuerpo no se sana, si el cuerpo está enfermo, el cuerpo puede dañar completamente también al espíritu. Señor, hoy te pido por este pueblo, por estos hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, enfermos y sanos, por los que están en pecado, por los que no han entendido, porque los que cometemos pecados, Señor, y nos cuesta trabajo levantarnos. No permitas, Señor, que nos quedemos tirados. Aprender a hacer lo que quiero y no lo que debo. Lo que quiero me prepara, Señor, para poder vivir una felicidad plena, profunda. Lo que quiero me prepara para una felicidad superficial y momentánea. Lo que debo para una felicidad profunda y constante. Hoy te pido por este pueblo para que sean sanados, sean liberados, sean renovados, y yo los declaro libres y sanos, y en ellos a sus familias, sus trabajos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, este fue el primer alimento. Ahora vamos a dedicar ese tiempo, esa alimentación en el alma. Hagan oración todos los días, mediten la palabra, participen de los sacramentos, hagan obras de misericordia, y les aseguro que sus espíritus estarán preparados para todo. No sabemos lo que vayamos a enfrentar, pero sí sabemos que lo que venga lo podremos enfrentar si estamos fuertes espiritualmente, si dejamos que el Señor imprima en nosotros, deje huella en nosotros con su amor y su gracia. Amén. Amén. Muy bien, vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentar juntos ahora nuestra ofrenda, junto con nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios, que nos ayudan también con sus granitos de arena. Pongan sus manitas. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda.